Aquí están. ¡Véalos! Amén, Dios les bendiga. Oigan, amén. Pero necesitamos que se encuadren o que alejen el dispositivo. Ahora sí. Qué belleza, qué belleza. Ay, sí. ¿Qué entre Oye, estamos, ustedes? Dios les bendiga. ¿Cómo estás, Yarlenis? Gracias a Dios, muy bien. Un gusto, Gracias a Dios. un gusto estar con ustedes. Amén. Tienen que mantenerse así o alejar el dispositivo porque si no se salen. No, pero ahí se cansan y el programa dura 2 horas. Uy, Santo Dios, bendito sea todo esto, por Dios, ¿verdad? Santo no Dios. lo asustes, mi amor, no lo asustes. No nos asusta que estamos temblando, por Dios. Oiga, yo estoy tembloroso hace mucho rato y sudando, compañeros. ¿Sí, señor? No sé en qué nos metimos, en qué momento aceptamos, por qué estamos aquí. Por favor. Ah, Pues muy Gloria a Dios. bien. Esta noche tenemos a Gerley y a Mari con nosotros aquí en Creciendo Juntos, donde vamos a escuchar esa hermosa historia de amor que va a ser de bendición para la vida de muchas personas. Sí. Gloria a Y Dios. no queremos hacerles perder el tiempo, queremos exprimirlos. Hoy tenemos muchísimo por contar. Tengo que decir de antemano que son hermosos, que yo estoy, desde que les vi como pareja, yo le dije a mi esposa, amor, qué belleza, me caen bien. Así que Amén. empecemos. ¿Cómo comenzó esta historia de amor de ustedes dos? Amén. Bueno, no, primero saludarlos a ustedes y a toda la audiencia, a los que están conectados. Qué bueno que estén acá en este espacio tan especial acompañándonos. Muchas gracias a Gustavo y a Yarleni por tenernos en cuenta para esta maravillosa cita. Y bueno, mi esposo, Amén. contenta de estar acá con mi esposo, el primer live como pareja, lo involucra, no sé cómo, pero bueno. Gracias a mi esposo por haber sido cómplice y aceptar también acá conmigo. Amén. Amén. Estamos agradeciéndoles por esas palabras tan bonitas, hombre, que hablaban ustedes ahorita, por ahí edificando, levantando la negrura, por ahí esa alegría en la fiesta, contando, por ahí hablaba uno de las películas que morían de primero, ahí lo vi mal con esa... No, grave. Yo lo vi, güey, pero mal. Sí, señor. pero No, pero fue alguien por ahí que comentó que ahorita le damos su saludo por ahí. Sí, no. Esos son los que se quedan dormidos en la película. No se la ven bien. Precisamente, compañero. No, agradecidos de estar aquí con ustedes en esta hora, contentos, ver todo ese carisma que ustedes tienen, esa alegría. Sí, yo siempre digo, yo soy muy tímido, bueno, un poquito reservado, pero ustedes me dan la confianza aquí y les agradezco mucho el espacio. Y bueno, la hermana Mari por aquí es una mujer internacional, ¿sí? Una mujer de las grandes ligas, ¿sí? Conocida por allá en varios países. Y bueno, este es mi primer live, compañero, así que vamos a intentar a ver cómo nos va. Listo, así que ténganme mucha paciencia y que Dios los bendiga a todos. Vamos a contar esto. Amén. Gloria a Dios. Bueno, familia, miren, que antes de contar esta historia, hay dos cositas que quisiera compartirles, como plantarlas para que puedan entender un poquito mejor nuestra historia. Y es contarles que toda persona, ¿cierto?, en el mundo tiene derecho a tomar una mujer por esposa o a un hombre por esposo, ¿cierto? Y Dios, pues, inicialmente no se involucra en estos asuntos, no se mete Dios en estos asuntos, digo yo, a menos que alguien le pida que se involucre, ¿cierto? A menos que alguien le pida que se involucre o que sea un propósito específico de Dios, como en el caso de Oseas o en el caso de Isaías, ¿cierto? A veces Dios de alguna manera cumple sus propósitos. En el caso de José, pudiéramos decirlo así, María, de alguna forma. Pero inicialmente Dios sí, toda persona está en su completo derecho de tomar esposa, de tomar mujer, de tomar su esposo. Y ya si alguien quiere involucrar a Dios, pues Dios obviamente, dependiendo su gracia, Dios se involucra en el asunto, ¿cierto?
Cada persona podía pedir esposa en la antigüedad, dando la dote, haciendo todo el protocolo legal, ¿cierto? Todo lo que había que hacer, bueno, tantas cabezas de ganado, tanto tengo, bueno, el caso de David le pidieron por ahí algo bastante duro, ¿cierto? De 100 filisteos, bueno, mate 100 filisteos y me trae aquí esos 100 prepucios para yo darle a la hija mía, y David dice que lo aceptó y así lo hizo, ¿cierto? La dote en aquel entonces. A otros tomaban mujer por esposa, no la pedían, sino que la tomaban, ¿cierto? Y algunos, en el caso de los benjaminitas, cuando quedaron de no darle sus mujeres por sus esposas, les tocó ir a robárselas, ¿sí? Vayan y se las roban y las toman por esposa. Así que algunos las pedían, otros las tomaban y a algunos les tocaba robárselas, ¿cierto? Así que si hay algún soltero por ahí y si le toca robársela, pues bueno, ¿cierto? Pero que sea soltera, si se la roba, pero soltera. Que sea soltera, obviamente que sea soltera. Pues en aquel entonces... Bueno, pero sí, un momento, discúlpeme. Van a tener que alejar el dispositivo, si no ustedes se van a cansar y nos da pena con ustedes. Si lo alejan un poco, si les es posible, para que se amplíe el marco. Yo generalmente me hago aquí como un hombrito detrás de mi esposo. Eso, y ya. Sí. Para que los dos estemos... Pero se van a eso. Sí, y procure que se sientan como cómodos. Sí, que estén cómodos. Porque la cosa va para largo. Disculpe que la interrupción. Tranquilo. Eso. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Listo. Entonces, contando un poquito, ¿cierto?, la historia de la antigüedad. En el caso de las jóvenes, eran los padres que las daban por esposa en aquel entonces, ¿sí? Y ya si el papá no quería y, bueno, no daba a su hija por esposa y se quedaba completamente soltera, ¿cierto? Eso era algo a disposición de los papás. Así que de tal manera que el tomar esposa en aquel entonces, pues era algo voluntad de sangre, como dice la escritura, voluntad de varón, voluntad de carne, ¿cierto? Era completamente voluntad de cada uno. Y ya si una persona quería involucrar a Dios, pues Dios se involucraba en el asunto, como fue en el caso cuando Abraham le pidió a su mayordomo Eliezer que fuera y le consiguiera esposa a su hijo Isaac. Así era en aquel entonces, ¿cierto? No era la muchacha que me gusta o el muchacho que me gusta en aquel entonces, sino que los papás eran los que le gustaban la esposa y, bueno, le conseguían la esposa a su hijo. Entonces, en este caso, Abraham manda a su criado Eliezer y conocemos la historia. En el momento en que este criado le pide a Dios que se involucre en el tema, en ese momento, el criado, ¿cierto?, hace una oración a Dios y le dice: Señor, si tú me ayudas en este viaje, me ayudas, que la muchacha que yo le pida que me dé de beber, y no solamente me dé a mí, sino que también le dé a mis camellos, que esa sea la joven. Vamos a leer ahí comentarios, porque la hermana Diana Zapata está aquí, acaba de dejar un mensaje. Ay, no. ¿Qué le dice? Arriba. ¿Qué le dice? Yo quiero leer. Dice, pues para hacer el primer live, el hermano Harley está en su salsa. Vea, tremendo. Ay, no. Gloria a Dios. Sí, no, yo quiero saber en cuál de todas esas historias se encaja la de Gerley y la de Mari. Nos están preparando. Porque me late que la cosa va por el robo. ¡Ay! Esperen y verán. Ya, ok. Aquí seguimos preparando. Bueno, muy bien. Entonces, la muchacha, ¿cierto? Obviamente le dio de beber y le dio a los camellos y el hombre dijo, esta es. De alguna manera, Dios se involucró en el asunto, ¿cierto? Era lo que quería decir. Dios se involucró en el asunto. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? No. Ok, bueno. Estoy aquí con mi dominical, ¿cierto? Bueno, en fin.
Mire, Oye, vamos, sí, vamos para adelante, que aquí estamos aprendiendo. Claro. Estamos aprendiendo. Sin ese pedacito no es la historia. Eso. muy bien. Miren, el segundo punto es que Dios todavía habla, Dios todavía se involucra, ¿sí? Todavía habla a la humanidad y lo hace de muchas maneras. Y la escritura dice que Dios todavía habla por sueños, Dios habla por visiones, Dios habla por medio de ángeles, Dios habla a través de su palabra y también lo hace directamente por medio de sus dones, ¿cierto? A través de los dones espirituales. Todavía Dios lo hace, todavía Dios habla. Y una de ellas, ¿cierto? Son los sueños, que algunas personas todavía no creen en los sueños, aunque son algo completamente personal. Y aunque tienen, en fin, los sueños un pequeño problema, si lo pudiéramos decir así, es que muchas veces algunas personas dicen, es que Dios me dijo por este sueño, es que Dios me habló en este sueño. Y puede ser, ¿cierto? En el caso de alguna visión. Y a veces no está la palabra de Dios en el sueño y las personas dicen, no es que Dios me dijo, es que Dios tal cosa. Y es ahí donde la escritura hace una aclaración y que la persona que tiene un sueño cuente su sueño. Pero aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera y dice que tiene que ver la paja con el trigo. ¿Sí? Que tiene que ver la paja con el trigo. Bueno, la cosa es a través de los sueños. ¿Listo? Ahora sí, nuestra historia. ¿Listo? Un momento. Porque Sí, hay que poner señor. una base aquí antes de iniciar de nuestra parte. Y es que para los que llegan por primera vez, deben saber que cada jueves traemos una historia dirigida en la voluntad de Dios para aquí, para compartirla. La exprimimos, le sacamos el jugo y aquí hemos visto de todo menos algo igual. Es decir, sí, nunca hemos visto una historia igual. Lo que hemos descubierto es que el Señor no tiene límites, no tiene barreras, Él es todopoderoso. Así que lo que hay aquí, en Creciendo Juntos, esta familia es fe. Así que creemos en todo lo que Dios es capaz de hacer a quien le cree. Y me da la sensación de que vamos a hablar de algo que creo que no hemos tocado, pero que hemos aquí visto de todo. Pero algo que no hemos tocado y son los sueños. Me da la sensación que vamos a ir por ahí. Así que lo creemos. Y vamos... De hecho, bueno, son tantas las formas en las que Dios se ha involucrado en las historias de nuestros invitados que ya en este punto nos sorprenden las maneras diferentes, pero no lo que Dios haya hecho. Hemos visto de todo. De hecho, hace 8 días con la de Carlos hubo un sueño por ahí de por medio en una historia también en la que hemos visto cómo Dios ha bendecido esa pareja. Así que nosotros y la familia de Creciendo Juntos sabe que Dios obra de 1000 maneras. Así que ustedes tranquilos. Y vamos para adelante. Amén, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Tavo. Muchas gracias, Yarlene. Bueno, en fin, miren, nuestra historia comenzó hace 21 años, ¿cierto? Hace unos 21 años en la ciudad de Medellín. Pues yo soy chocuano, ya ustedes lo saben, la raza por aquí, este negrazo bien parecido, ¿cierto? Me vine a Medellín cuando tenía aproximadamente 17 años. Y mi historia, pues salí del colegio, quería ir al ejército y no me llevaron en el Chocó porque tenía 16 años. Y yo dije, no, en Medellín sí me llevan. Llegué aquí a Medellín y bueno, gracias a Dios las cosas se dieron. Salí del ejército y le entregué mi vida a Cristo. Me bauticé en el año 99 y en el 2000 conocí a esta hermosa dama que está por aquí a mi lado, sí, esta preciosura que está por aquí. Entonces, todo comenzó en el año 2000. Ahí la distinguí cuando ella llegó a la iglesia. Llevaba yo aproximadamente un año, pues, adelante. Yo llegué en el 99, ella llegó en el 2000, un año después. Ahí la distinguí, ahí alcancé a
a apreciarla, me pareció bonita, hermosa, pero en aquel entonces... Vale, vale. Ay, ay, ay. Diga lo contrario, verá. No cabe hablar uno bien aquí, compañeros, si no, eso es problema después cuando salga de aquí. No, hay que hablar bien. Santo Dios bendito, santo Dios. Sí. Gustavo, Yarleni, sí, la distinguía ella. Entonces, en ese momento, mis aspiraciones eran estudiar. No estaba pensando en casarme, no estaba pensando en tener novias, o sea, estaba completamente proyectado. Y resulta que empecé, por la gracia de Dios, a estudiar en la universidad y estaba proyectado a casarme en 5 o 7 años después. Todavía no tenía ningún afán, no estaba buscando, a pesar de que es una mujer hermosa, bonita, bueno, flaquita, listo. Continúe por ahí. No era lo que estábamos buscando en ese momento, estábamos en otro campo, ¿cierto? Queríamos estudiar. Y sucede que unos tres años después, yo tuve una novia, sí, ahí en Medellín, en la iglesia donde estábamos. Jala esa pita. Esa parte. Buscamos esa partecita de esa novia. Me estoy poniendo rojo, Tavo, me estoy poniendo rojo. Oye, y esa no era hermosa. ¡Ay, mi amor! Compañero. ¡No! Compañero, sí. Eso no tiene que responderla. Casi le invoco el nombre por ahí, compañero, casi le invoco el nombre por ahí. No estoy poniendo palabras. Continúa. Pues realmente, mira, tuve una novia, ¿cierto? Y pues estaba charlando con ella, pero no era todavía con proyecciones de matrimonio ni nada así por el estilo. Y llevábamos un buen tiempo, llevábamos unos 2 años más o menos de novio y bueno, pues ella estaba en el colegio, saliendo del colegio, todavía le faltaba pues algún tiempo. Y después ella quería casarse, pero yo todavía tenía otras proyecciones, ¿cierto? Todavía yo estaba proyectado a lo que realmente estaba buscando. Y en una ocasión, en un 31 de diciembre, el pastor de la iglesia se estaba despidiendo. Y el pastor dijo unas palabras bastante fuertes y le dijo a toda la iglesia: yo quiero que oren por el hermano Gerley, que por donde él está, por ahí no es el camino, por donde él está buscando, por ahí no es el camino. Una palabra bastante fuerte, muy dura, muy dura. La joven salió llorando aquel día, sí, y realmente fue bastante devastador. Bueno, por ahí le consolamos en aquel entonces. Wow. Ay, brother, te van a meter un codazo. Ya llevo como dos compañeros, ¿cierto? Ya llevo como dos. Ay, no. Santo Dios. Mira, el hecho fue que yo quedé con una inquietud. Entonces, hace un momento te contaba acerca de los sueños, ¿cierto? Y para mí, en el caso mío, yo me acuesto y así como me acuesto, así me levanto. Yo no recuerdo tener sueños como si estuviera anestesiado. En el año yo puedo tener 2, 3 sueños o 4 que recuerde. Entonces, en aquel entonces yo quedé con esa intriga, con esa inquietud. Y una noche antes de dormir yo le dije: Señor, orando, quiero que usted me revele, me muestre realmente quién va a ser mi esposa. Y yo quiero que usted me lo muestre en un sueño. Así le pedí yo a Dios ese día. Y esa noche soñé. Y en el sueño aparecía que me había casado con la otra joven, con la que era novio, que me había casado con ella, pero que yo le huía, le mantenía huyendo, que no era feliz con ella, que no, que por ahí no era. Y al final del sueño apareció esta hermosura entrando por una puerta y yo le abría la puerta. Y se terminó el sueño.
pero llegó hermosa, despampanante, era una preciosura, compañeros, ¿sí? Llegó hermosa. Vale. Hay que aprovechar este espacio, hay que aprovechar este espacio. Sí, Hay que soltarla toda. Hay que darla toda, sí señor, así es. Mira, yo quedé completamente confundido, yo quedé, bueno señor, ¿y aquí qué? Dios mío, ¿aquí qué hago? Y entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Realmente si es ella? ¿Y por qué apareció la hermana Mari por aquí? Entonces yo dije, Señor, perdone usted, pero yo voy a ser como Gedeón, que te pidió señal 2 veces. Así le dice, con el vellón, ¿cierto? Le dije, Señor, yo quiero que usted me confirme realmente quién va a ser mi esposa. Estaba lo impresionante, te contaba hace un momento que yo casi no tengo sueños, ¿cierto? Y volví a soñar la otra noche seguida. Y a la otra noche seguida solamente apareció Mari, ¿sí? Y lo más impresionante, sí señor, dilo. No, dije wow. Ok, muy bien, sí señor. Y lo más impresionante es que ella aparecía en una casita, como esas casitas de San Andrés, de Providencia, que son como un poquito levantaditas, como inundables, cabañas inundables. En ese momentico había una escalerita para subir a la casa y yo subí, abría la puerta y ella estaba orando. Y estaba orando por toda su familia. Y no solamente oraba, sino que lloraba con toda el alma por ellos. Yo dije, esta mujer es como interesante. Sí, esta mujer está más interesante de lo que parece. Así que, compañero, después de eso, pues yo dije, pues Señor, ¿qué más vamos a hacer aquí? Ya entendí, ya lo comprendo. Después de eso, fui, hablé con la otra joven, terminé con ella, siempre le dio bastante duro, le conté un poquito la historia, era bueno ser sincero, me pareció a mí en aquel entonces, ¿cierto? Dolor un momentico, pero se alivia el corazón, ¿cierto? Entonces le conté la historia, quedó un poquito triste, pero sé que ella ella lo superó rápido. Entonces yo esperé un tiempito, más o menos unos 20 días. No, hay que ser prudente, ¿cierto? Hay que ser prudente. Mire, cuando uno tiene las respuestas de Dios, 20 días es demasiado tiempo. Así que yo voy ahí. Yarlene, guardando la prudencia del caso, ¿cierto? Lo americano. Sí. Pero vamos a abrir aquí un paréntesis breve. Es que, como decía mi esposa, cuando Dios habla, uno tiene que actuar. Y por eso es bueno no juzgar a la distancia. Hoy ese que él enviudó y muy pronto se casó. Y la gente esperaba, él había sufrido mucho por la manera como se dio todo, su esposa fue deteriorándose y terminó muriendo. Y lo que la gente no sabía era todo lo que él había sufrido y sin él estar hablando con nadie, somos amigos. Me dijo, oye, yo siento que Dios, me dijo, la gente dice que el tiempo es el que sana las heridas, pero yo he descubierto que Dios es el que la sana, no el tiempo. Porque siento que Dios me sanó la herida. Y me lo dijo a los pocos días, Dios lo había sanado, él sintió que Dios tuvo misericordia de él. Y al poco tiempo se dieron las cosas con otra persona, pero Dios ya había hecho una obra en él. Desde afuera se veía extraño, pero Dios es soberano. Y solo la gente que está dentro de la situación entiende lo que uno vive adentro. O sea, y si Dios responde rápido, yo como por qué me voy a tomar 2, 3, 4 años. ¿Cómo por qué? Y muchos están así. Dios les dijo, tienes que moverte de ahí. Y no. No porque me da pena con fulanito, no porque me da pena con sutanito. No, tienes que terminar esa relación. Eso no es por ahí. Mira el resultado. Continuemos. Amén. No, yo fui y terminé la relación el otro día. Claro. O sea,
Eso amaneció, compañero, al otro día terminamos esa relación, ¿cierto? Y ya pues esperé, bueno, los 20 días, ¿cierto? Que hablábamos de la prudencia y ahorita, los 20 días. Aquí viene lo sorprendente del asunto. Mira, los 20 días yo me armo de valor, compañero, ¿cierto? Bueno, vamos a buscar a Mari, perdón, vamos a buscar a Mari, ¿cierto? Y sucede pues que Mari había estado algún tiempo en otro departamento, en otra ciudad y había llegado hacía algún tiempo, había regresado, ya les contará la historia ahorita. Y lo cierto es que ella estaba, esos días ella estaba. Y ya le hice una llamada a hermana Mari, Dios la bendiga, bueno, sí, y fui hacia la casa donde ella estaba. Y cuando llego donde ella, yo dije, no, la voy a sorprender, ¿cierto? Ella se va a quedar en shock, va a quedar completamente sorprendida, nerviosa, asustada y que se siente bien que le pueda dar hasta un paro, ¿cierto? Llegué yo, Tavo, donde ella y comencé, le hablé una palabra directa sin tantos rodeos. Y yo le dije, hermana Mari, Dios te bendiga, bueno, la saludé. Usted sabía que usted va a ser mi esposa, así le dije. Uy, no, es que... Cómo me encanta eso, cómo eso me parece genial. Sí. Así, con la autoridad de Dios. Mira, con poder, ¿cierto? Con poder. Después viene la cachetada, pero no importa, uno actuó. Espere y verá el asunto, compañero, espere y verá el asunto. Yo creo que aquí ya debería entrar. Que responda. Que responda, sí, señor. Y creo que ella les debe algo por ahí, ¿cierto? Ella creo que les debe algo por ahí también de complicarle, sí, señor. Muy bien. Vamos ahí entonces en la cachetada. Sí, lleguemos ahí. Unos días antes. Sí, Gerley quedó en el punto en el que llega y le menciona en la propuesta. Ahora vamos a empezar con Mari desde el principio, la perspectiva cuando lo conoció y todo este proceso al tiempo de él. Hasta ese punto. Ok, listo. Bueno, mi historia con el tema del matrimonio inicia por ahí a los 10, 11 años. Mi mamá no era cristiana, ella católica, pero resulta que mi mamá me dio como una enseñanza a esa edad, una enseñanza que yo atesoré en mi corazón. Ella me dijo, hija, órele mucho al Señor para que cuando te cases no te toque un esposo ni borracho, ni mujeriego, ni que te maltrate. Esos fueron los tres puntos que mi mamá me enseñó como a los 10, 11 años. Yo a esa edad dije, bueno, mi mamá, ¿por qué me está enseñando eso? Si yo no me pretendo casar ahorita pronto, era una niña totalmente. Sin embargo, le hice caso y eso hice. Desde ese mismo instante que ella me lo dijo, empecé a orar, Señor, por mi esposo, que no me maltrate, no me pegue, no sea borracho. Esa era la petición a Dios. Mi mamá era católica, todos éramos católicos. Conforme a lo que ella sabía, pues ella me enseñó, pero me pareció una bonita enseñanza. Bueno, cuando llegué al Señor, a los 16 años que conocí el Evangelio, yo continuo ahora orando por esas tres enseñanzas de mi mamá. Cuando llegué al Evangelio, ya pude comprender más y le encontré muchísimo sentido. Bueno, resulta que en cierta época de mis 16, de mis 17 años, cuando llegué al Señor, yo empecé a ir a la iglesia y me llamaba mucho la atención porque yo veía por allá un joven que se hacía muy adelante en la iglesia. Ese muchacho sudaba, alababa al Señor, aplaudía de una manera, él sudaba. O sea, como que era muy notable para mí ese muchacho porque él lo hacía como de una manera tan entregada, sin apariencias y sin importar el que estuviera al lado, con los ojos cerrados. Me parecía impresionante. ¿Por qué? Porque yo estaba recién llegada a la iglesia y uno recién llegado, uno es como a mirar a la gente. Entonces, yo dije, uy, ese negrito, donde se ponga bien juicioso, hasta se casa bien casado. Ay, santo.
hasta se casa bien casado. Oiga, por Dios bendito. Él estaba como con pantalón blanco, como con unas botas extrañas, con una camisa roja, Oiga, una vestimenta no, pues... Tampoco. Con Oiga, sabor. Pero estaba recién salido del ejército y bueno, a él no le interesaba pues su obvio, pues es natural, no se puede juzgar esa parte, sino que yo miraba eso, me llama la atención como lo entregado que era para la alabanza, pero yo ni le veía el rostro ni nada, yo no le vi ni siquiera el rostro. Bueno, normal, el Señor trató conmigo, fui bautizada, normal. Él, un joven muy cotizado en la iglesia, siempre líder de alabanza, toca piano, el líder de los jóvenes, bueno, el muchacho súper cotizado. Cierto día, yo estaba con mi mamá, muy recién bautizada todavía, entre nosotros no había pues como esa amistad, que compañeros, que no, él era un joven de la iglesia, yo era otra joven, y no pasaba nada. Cierto día, después del culto, mi mamá y yo estábamos sentadas tomando como un café con empanada en cierto lugar, y en esas pasaron unos jóvenes de la iglesia. Pasaron varios jóvenes, entre esa el hermano Gerley. Entonces, yo los vi y yo le dije a mi mamá, mami, yo me voy a casar con ese negrito. santo. Oye, eso está bueno, están haciendo... Ya compañero. Mami, yo me voy a casar con ese negrito. Mi mamá me dijo, ¿con ese negrito? Yo sí, con ese negrito. Aleluya. Me dijo, bueno, usted verá. Usted verá. Aleluya. Y resulta que antes de que yo le dijera eso a mi mamá, yo sentía algo de parte del Señor que me decía que él iba a ser mi esposo, él iba a ser mi esposo, él iba a ser mi esposo. Entonces yo por eso le dije a mi mamá, mami, él va a ser mi esposo, como para que mi mamá, para ver la reacción de mi mamá, para ver ella qué me decía, pero ella me dijo, hágale, si ese es, hágale. Bueno, yo a él nunca le dije nada. Nunca le dije nada, yo tenía que 16, 17, 18 años, yo nunca le dije nada ni a él ni a nadie, solamente fue una charla con mi mamá y ya. Yo continué orándole al Señor, en esas acá el jovencito consiguió novia, se iba a casar con ella, duró con ella como 2 o 3 años. Bueno. O sea, Mari, ¿tú viste todo ese proceso? Sí. Uy. Pero ¿sabe qué, Yarleni? Lo más bonito es que para mí no fue un proceso doloroso porque yo no estaba enamorada de él. Él tuvo su novia como 2 o 3 años, eran los novios de la iglesia, todo el mundo sabía que se iban a casar, él siempre estuvo proyectado para la obra, para el ministerio, entonces a ellos ya siempre los veían pues como los pastores que iban a salir en cualquier momento a la obra, y yo calladita, y yo le decía, Señor, bendice a mi esposo, ayúdalo, dale sabiduría, dale gracia, guárdalo. Yo oraba por mi esposo. El Señor me había mostrado que era él, pero en mí no había, como yo no estaba obsesionada con él, yo no lo quería, no lo amaba, o sea, yo no estaba pues como mirando qué pasaba con la vida, no. Sentí esa palabra del Señor, que él era mi esposo, y para mí con eso fue suficiente. Cuando él tenía su novia, a mí no me daban celos, yo normal, de hecho, yo también hacía mi juventud, conversaba con muchachos, yo también. Pero me gusta porque es una manera elegante, ¿no? Yo hacía mi vida de joven. Claro, pero amigos, ¿cómo corresponde? Eso estuvo fuerte, con bastante énfasis, ¿sí o no? Oye, digo, de hecho yo hacía mi vida de joven, ¿no? Yo... Claro. Tenía muchos pretendientes, tuve varios novios. Muchos pretendientes, oigan. Oh, anoten. Era real. Nunca le ha faltado, así que... No, nunca le faltaron en ese tiempo. Ojo, hay que aclarar. Hay que aclarar.
Resulta que en esa época que hubo tanta violencia en Medellín, bueno, hubo mucho desplazamiento. Entre esos, mi familia también nos fuimos de Medellín, nos fuimos como para la zona de la costa, para Barranquilla, para La Guajira, como huyendo de toda esta violencia. Yo me olvidé de eso, que mi esposo, que tú no, era momento pues como de cambiar de vida con mi familia, nos fuimos para la costa y por allá cierto día yo llamé a una de mis amigas, Claudia, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en Medellín? ¿Cómo van las cosas? En la iglesia, ¿cómo va todo? Cuénteme. Bueno, chismoseamos ahí. Yo le dije, y Gerley, hábleme de Gerley. Gerley ya se casó, tuvo hijos, ya salió del ministerio. Pues en esa época no había redes sociales, no había celulares, no había nada de eso. Estamos hablando de hace, bueno, hagan cuentas, hagan cuentas. Entonces, cuando mi amiga Claudia me dice, Gerley no se ha casado. Y yo, wow. Así, de momento yo pensé que ya se había casado, porque eran los novios eternos, los novios bombril que decíamos, los novios de la iglesia. No se ha casado y yo le dije a Claudia, yo, wow, me está esperando. Ese es que me está esperando. Así le dije, ese es que me está esperando. Literal. Es lo que estaba ahí. Empezamos a reírnos. Durante esa época él era el que tenía su novia. Bueno, yo también por ahí, los muchachos pues que estaban por ahí también. Qué elegancia, la elegancia. Ella no les da estatus de novio. No, señor. Dice amigos. Ya. Y lo dice con mayúsculas, es que lo dice con mayúsculas. El caso, Gustavo y Yarlene, es que yo empecé a recordar las promesas que Dios tenía para mí y empecé a mirar como el ambiente que yo estaba. Yo, no, ese ambiente no es para mí, no me siento contenta por acá, siento que no avanzo espiritualmente, me estanqué. Yo dije, no, tengo que volver para Medellín. Empecé a recordar como las cosas bonitas que había pasado en Medellín, las promesas que el Señor tenía para mí. Yo dije, me voy para Medellín. Mi familia quedó en la costa, yo me regresé sola para Medellín, me fui a vivir en la casa de una hermana de la iglesia, empecé a trabajar, a estudiar, a estar pues bien en la iglesia. Y ahí fue cuando, cierto día, el presidente de jóvenes, el líder de jóvenes, me llamó tarde, yo había salido del trabajo, ya estaba en pijama, llamó a la casa donde yo me estaba quedando, contestó una muchacha, Marcela, y Mari, que al teléfono, yo sí, ¿quién? Ah, que el hermano Gerley. Yo, bueno, es el líder de jóvenes, de pronto me va a decir que haga algún servicio en el culto, me va a dar algún consejo. Bueno, bienvenido sea. Entonces, hermana Mari, Dios la bendiga, ¿cómo está? Bien, muy educado, siempre ha sido súper caballero y súper educado. Gracias. Dios la bendiga, ¿cómo está? Hermana, ¿será que puedo ir a su casa un momentico? Yo, sí, claro que sí, bien pueda. Bueno, colgamos la llamada, yo me cambié pues de ropa porque estaba en pijama, y me dijo Marcela, la que contestó el teléfono, me dijo, Mari, ¿para qué te llamó Gerley? Santo Dios. Yo le dije, Mari, ¿para qué te llamó Gerley? Yo le dije, para pedirme que sea su novia. Oiga, Tavo, ahí viene la historia tremenda, ¿cierto? Ella me dijo, boba, porque así éramos amigos, tan boba, si él ya tiene novia, es fulanita de tal. Yo le dije, ay, sí, yo soy por molestar, tranquila. Me dijo, él ya tiene novia. Yo, sí, yo soy por molestar, juá, y empezamos a reírnos. Pero cuando yo me fui para el cuarto a cambiarme de ropa, yo le dije al Señor, ya se llegó la hora, ¿cierto? Mío, qué fe. Wow. Increíble. Wow. Yo le dije, Señor, ya se llegó la hora.
Ay, yo no pensaba llorar. No, es que sí, yo siento aquí como ese momento. Qué fe. No pensaba llorar, no estaba en mis planes, pero tenía pañuelo. Yo le dije al Señor, Señor, ya se llegó la hora, ¿cierto? Y me dijo, sí, ya se llegó la hora. Efectivamente, estamos en... Él llegó súper rápido porque estábamos a 10 a 15 minutos de vivienda y él caminaba, pues caminó súper rápido a propósito. Era una casa, era un segundo piso con un balcón, una noche muy bonita. Yo me hice en el balcón a esperarlo. Cuando él llegó, él estaba muy nervioso, estaba muy tensionado, él como que sudaba, tartamudeaba, y yo ya sabía lo que él me iba a decir. Lo primero que él me dijo fue, bueno, ya lo dijo, él me dijo, usted, hermana, él no me saludó, o sea, eso fue en seco. Yo lo estaba esperando, él llegó, todo era como en cámara lenta. Yo estaba en el balconcito esperándolo. Hermana Mari, ¿usted sabía que va a ser mi esposa? ¿Cuál fue mi respuesta? No, ahí estábamos en pausa, ¿cierto? Ahí habíamos quedado en pausa. En el momento en que yo digo esas palabras, estábamos con todo el nerviosismo del mundo, esperaba la cachetada, ¿cierto? Tal como ustedes lo dijeron, yo miré ese balcón y dije, bueno, aquí pues se tira uno, alguna cosa hace. Si me tira de aquí, bueno, al menos ya sé cómo caer, alguna cosa, ¿cierto? Con la cachetada. Pero la respuesta, Tavo, en ese momentico fue, hermana Mari, ¿sabías que vas a ser mi esposa? Ella me dice, sí, yo ya sabía. Esa fue la respuesta en ese momento. Tavo, yo me quedé impresionado, sí, créeme que en vez de, pensé que la iba a sorprender a ella, pero en ese momentico el sorprendido fui yo, completamente sorprendido, y créeme que todavía no salgo del asombro. Cuando contamos esa historia, todavía no salimos del asombro. Pensé que la iba a sorprender y el sorprendido completamente fui yo, ¿sí? Ahí como así inició nuestra historia. Desde ese momento ya nos mirábamos y ya nos veíamos distinto, ya entró como algo en el corazón, comenzó ese enamoramiento completamente automático. Yo antes la veía ella, una joven muy linda, muy bonita, pero obviamente estábamos proyectados hacia otra cosa. Pero a partir de ese momento, Tavo, comenzó a nacer, Yarlenis, comenzó a nacer algo, pero bastante bonito, algo hermoso. Sí, esa noche, muchachos, esa noche nos enamoramos. No necesitamos, esa noche nos enamoramos porque antes yo no sufría por él, yo no estaba enamorada, no estaba tragada, yo nunca le dije nada, nunca le di a entender nada a nadie, ni al pastor, a nadie, es a nadie. De hecho, para nosotros estar aquí contando esa historia, pues es algo especial porque normalmente no lo hacemos, siempre omitimos todos esos detalles porque hace parte de nuestra intimidad, por decirlo así. Entonces, cuando yo le dije sí, yo ya sabía, él quedó pasmado y la respuesta dijo, bueno, vamos a orarle al Señor entonces para que nos ayude para casarnos. Vamos a orar al Señor para que nos ayude para casarnos. Él estaba estudiando en la universidad, él ahorita pues es ingeniero civil, estudió pues estaba iniciando carrera, estaba como en su segundo, tercer año. Tercer semestre. ¿Semestre? Tercero. No menos. Bueno, estaba iniciando la universidad. Era difícil casarnos, necesitamos plata, que el vestido, que el arriendo para la primera. Un momentito, vamos a seguir ahí en un momento. Yo quisiera preguntarles cómo se sienten ahora, en este momento. Plena, ¿no? En este momento me siento plena, esa es la palabra que te puedo responder.
plena, segura, confiada en Dios Es totalmente. decir, en este momento que están contando la historia, ¿cómo se siente? No es su vida, sino este instante en el que están contando y abriendo su corazón. Conmovida. Sí, bueno, estoy conmovida, estoy emocionada. Me siento pues contenta por poder transmitir esto a las muchachas que nos están escuchando, a los solteros. Bueno, muchas cosas que no sabría qué más decirle. Amén. Tú, Herley. No, pues mira, en este momento, pues, cierto, yo soy muy reservado, les contaba hace un poquito, yo soy muy tímido, no sé por qué aquí estoy medio hablando un poquito, ¿cierto? Yo, pues, ¿qué te dijera en este momento? No salgo del asombro todavía, sí, y la historia muy poquitas veces las hemos contado y así con detalles. O sea, prácticamente es como primicia, ¿cierto? Nos hemos guardado esto por mucho tiempo. Es algo completamente para nosotros, ¿cierto? Es algo de nosotros, nos lo dio Dios a nosotros y nosotros lo creímos, lo vivimos, vimos las confirmaciones y bueno, lo creímos, ¿cierto? Lo creímos y me siento bien, pleno. Muy bien, la pregunta es porque es que ahora mismo hay jóvenes que están aquí y están en el mismo punto antes de ustedes encontrarse y no se atreven a ir a dar el paso y están pasando años, nos escriben, lo decimos porque nos escriben, porque nos contactan, porque nos piden un espacio y porque creemos que así puede ser. Y lo que yo quisiera asentar aquí es que eso que ellos están sintiendo es lo que produce la voluntad de Dios en la vida de uno, agradecimiento, impacto, unas emociones muy sanas, saludables. Esta misma sesión, si Herley se hubiera casado con la persona que Dios le mostró que no era para él, sería una tortura. No traería paz para contar una historia, no sería una historia feliz. Entonces, quisiéramos recordarles a nuestra audiencia, den el paso si Dios ha dado la orden, si Dios lo ha dicho, no tengan miedo. Nosotros lo hemos mencionado aquí para la familia de Creciendo Juntos, les creemos porque a nosotros nos pasó lo mismo, nosotros nos enamoramos en un día, en una llamada. Y cada día, me imagino que fue el caso de ustedes, cada día parecía que pasaran meses. Sí, sí. Total. Sí, sí. Entonces eso lo da la voluntad de Dios, pero les preguntaba porque quiero que la audiencia, los muchachos que están del otro lado, sepan lo que Dios tiene para darles. Es precioso cuando uno le cree a Dios, esto es indescriptible. Saben que mientras los escuchaba, estaba sintiendo la presencia de Dios y pensaba que todo esto está solamente a un paso de relación con Dios, no es más. A un paso de la relación con Dios, de poder afianzar y creerle a Dios. Porque muchos están en búsqueda de una respuesta, pero aún no le han abierto completamente el corazón a Dios y no están dispuestos a que Dios se involucre en el asunto, a que el Señor sea el que les diga, por ahí no es ese el camino. No permiten que Dios les dirija, está solamente a un paso de obedecer y de entregarle todo a Dios. Y me parece hermosísimo poder escucharles esta noche. Yo en realidad no me sorprendo de su historia, me sorprende de la forma en la que Dios actúa, porque hemos conocido, nosotros lo hemos vivido, de que Dios hace ese tipo de cosas, escribe ese tipo de historias. Así que vamos a continuar, nosotros aquí estamos, yo sé que mi esposo también, emocionados, felices, extasiados de poder escuchar las cosas que Dios hace, así que vamos a continuar desde... Con mi primo y la esposa. Desde el punto del matrimonio en que se hablaron en adelante. Esa noche yo no podía dormir, era el cumplimiento de tantas cosas que pasaba, tanto tiempo esperando, mucha gratitud a Dios, y esa noche nos enamoramos. Y empezamos a orarle al Señor precisamente para que nos proveyeran los recursos, los medios para podernos casar, porque estábamos pelados, sin plata, él estudiaba
estaba dedicado al estudio y bueno, es natural. Y bueno, yo también empecé a trabajar, bueno, ya estaba trabajando, empecé como a ahorrar pero ahí fue cuando se vino una avalancha gigante, porque cuando el Señor hace cosas bonitas, el enemigo también trata como de opacar y derribar la obra del Señor. Como en la iglesia, él ya tenía tu novia de mucho tiempo, entonces, me pasó una cosita, entonces, cuando yo le respondí a él, sí, yo ya sabía que nos íbamos a casar, él sorprendido, yo le pregunté, ajá, pero tú tienes novia, ¿y tu novia qué? Porque yo tampoco iba a permitir estar pues ahí como en una situación comprometedora. Yo le dije, ¿y tu novia? Me dijo, no, yo terminé con ella hace 20 días. Pues para mí fue muy poquito tiempo. Sin embargo, yo dije, bueno, por lo menos ya está libre. Yo dije, bueno, por lo menos está solo. Entonces, en la iglesia se vino lluvias de críticas, impresionante, que la hermana Mari le quitó el novio a la otra hermana, que descarada, atrevida, y la otra, claro, llorando, pobrecita, la iglesia. Bueno, y naturalmente, yo a ella la considero muchísimo, porque lo que el pastor hizo en esa dominical cuando él se estaba despidiendo ya de la congregación para irse para otra, eso no tiene nombre. A ella la dejó en vergüenza, pues en plena congregación con todos. Entonces me perdí. Tranquila, yo te encuentro. ¿En qué íbamos? Ok. Yo te canto, tranquila. Ok. En el Muy momento bien. en que... no sé. Ya sabes, Ok. ya está. Ok. En la congregación. No, antes de eso, ¿cierto? Ya cuando quedamos, vamos a orarle al Señor y todo esto, si es la voluntad de Dios, nos casamos. Pues algo que yo hice, ¿cierto? Porque aquella joven siempre había pasado por un proceso y yo hice algo, hablé con el pastor porque había sido una relación por bastante tiempo con ella. Y por causa de ella, por causa de la familia y también por causa de Mari, en ese momento pues yo sí tenía bastante confianza con el pastor, hablé con él y ya él me dijo, no, dígaselo directamente aquí a toda la iglesia. Sí, dígaselo Claro, aquí a cortar de raíz eso. Claro. Exactamente, como para curar, como tratar de sanar corazones, lo hicimos en ese momento, te lo dije a toda la iglesia y les dije pues que de alguna manera sí había sentido y le había pedido al Señor y bueno, la novia que tenía no iba a ser mi esposa y bueno, que mi esposa iba a ser otra y bueno, que estaba ahí y bueno, y dije el nombre también y que estábamos orando, que nos ayudaran a orar si era la voluntad de Dios. Y si las cosas se daban y si Dios lo permitía, pues nos casaríamos en diciembre, ¿sí? No sé si esa palabra es un poquito imprudente, creo, ahí en ese momento, sí, bastante fuerte, ¿cierto? Bastante fuerte, y sé que Mari, mi esposa en ese momentico, siempre recibió bastantes ataques. Claro, ya Rebe, yo lo hice, pero lo hice porque sabía que había un momento caliente, y créeme que eso aplacó todo, o sea, hizo que todo se transformara. Es tanto que al día siguiente el pastor no podía hablar, no le salía la voz.